Mm, Listo. ¿Sí la pueden ver? ¿Me comentas tú? Sí, sí se puede ver. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio. Antes que nada, muchas gracias, amigo Alex. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, por identificar en este caso los elementos que vamos a compartirles. La intención es que este es un espacio para ustedes, es un espacio en donde nos interesa este modelo de toma de decisión y eso pueda nutrir en este caso la sesión. Agradecemos tanto Magdalena como yo el esquema que nos plantean y bueno, pues cualquier duda o cualquier comentario, por favor no duden en comentarnos por el chat. ¿Gustas comentar algo, Magdalena? Pues igual muchas gracias por su espacio. Esperemos que este modelo les ayude mucho para poder fomentarlo, aplicarlo en diferentes áreas, en la parte de psicología, igual como estudiantes, o inclusive si en el caso de alguien que entra en la parte laboral, pues también se puede prestar. Ok, voy a ir al siguiente. Gracias. Tomando en cuenta esto que comenta Magdalena, les voy a pedir por favor que coloquen en el chat qué expectativas tienen acerca de lo que les vamos a compartir. Entonces, si gustan colocarnos qué expectativas tienen acerca del modelo de toma de decisión para que entre Magdalena y yo nos podamos ir intercalando el esquema que se estará realizando en este tiempo que estaremos con ustedes. Conocer más sobre las tomas de decisión y aplicar a intervenciones. Sí, sí vamos a conocer sobre la toma de decisión y la intención es que podamos compartirles cómo lo hemos aplicado y que ustedes también nos puedan compartir desde su experiencia cómo creerían que se aplicaría, tomando en cuenta sobre todo que en el ámbito organizacional ahí todavía no lo hemos aplicado más en el ámbito educativo. Gracias por compartir. ¿Alguien más que guste? Me pusieron otra respuesta de saber aplicar el modelo en la vida diaria. Igual vamos a compartir una dinámica en que también las fases las puedan aplicar en la toma de decisiones, ya sea en una orientación vocacional, en alguna organización o inclusive una situación personal que les pueda ayudar con facilidad a saber cuál decisión podría ser la más adecuada para ustedes. Gracias, Magdalena. ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo aplicarlo correctamente y a su vez cómo esto nos beneficia al momento de escoger una correcta decisión, aplicándolo en las situaciones de la vida cotidiana? Correcto, eso vamos a realizar. Muchas gracias, Harold. Gracias también, Dani. Ujú. También aquí comparte Fernanda, comprender las razones por las cuales llegó a tomar una determinada decisión, cómo es el proceso. ¿Ok? Igual, eso lo vamos a poder abarcar. Y nos comparte Melissa, cómo saber si estamos realizando una buena toma de decisión. Correcto. Bueno, si en algún momento desean ahí sumar alguna información, por favor,
nos lo hacen saber para que podamos ahí leer este apartado. Con esto que nos comentan, efectivamente, el objetivo es que podamos identificar las fases del modelo. eh, Nacional, organización, que lo podamos autoaplicar y a partir de ello reconocer cómo es el modelo. Es viable. Magdalena, ¿me apoyes con la siguiente? Ujú. Ok, bueno, no igual, nada más pues, para aclarar si soy yo o también no sé eso, como que tu audio se corta y luego se regresa. No sé si soy yo nada más o igual también los presentes tienen esa dinámica. Bueno, ahí nada más nos comentan en el chat si es también esa parte. La siguiente. Bueno, aquí en la parte de estadísticas podemos ver que hay estadísticas sobre la toma de decisiones que influye tanto en la parte organizacional, también en la parte de orientación vocacional. Aquí podemos encontrar que el 70% admiten de las organizaciones, de las personas que llegan a tener puestos grandes como gerencias o inclusive directivos, que el 70% admite que han renunciado a tomar alguna decisión porque los datos eran demasiado abrumadores. A la vez, el 84% de los líderes empresariales han sufrido estrés de los líderes en lo relativo a la toma de decisiones y han lamentado, se han sentido culpables o han cuestionado alguna decisión tomada en el último año. También en la parte de la orientación vocacional se encuentra que entre el 30 y 40% de los jóvenes se equivocan al momento de elegir una carrera y entre el 2016 y 2022 los jóvenes de 18 a 24 años de edad alcanzaron menos claridad que sus padres. Obviamente, la dinámica aquí es cómo influye la decisión que nosotros tomamos en estos dos ámbitos, pero también tomando en una parte personal, con la parte de las experiencias que nosotros hemos tomado o inclusive compartido con otros compañeros o amigos, nos damos cuenta que al tomar decisiones no es fácil, al conocer o poco conocer lo que es el entorno, al también saber lo que nosotros queremos o qué sucesos pueden surgir después de tomar una decisión. Y obviamente al no tener inclusive ciertas estrategias o cierta información, nos puede llegar a tener un sesgo o inclusive también a suceder en que al tomar la decisión entra mucho la duda, ¿ok? Y eso es entendible porque obviamente tomar decisiones no es fácil, sin embargo hemos tenido experiencias y cómo eso influye en las futuras decisiones que nosotros llegamos a tener. ¿Algo que gustes compartir, Sol? Nada más comentar que estamos en el inicio, acabamos de compartir el objetivo, que la intención es que podamos identificar, em, al contrario, gracias a ti, bienvenida. La intención es que podamos identificar el modelo de toma de decisiones en el ámbito, sobre todo lo hemos aplicado en el ámbito educativo, pero la intención es que también vayamos al organizacional y ahorita la maestra Magdalena nos compartió algunas estadísticas en cuestión del ámbito empresarial y de la orientación vocacional. Entonces, hasta ahí vamos. La siguiente. El modelo básicamente, veo caras conocidas, entonces quizá el modelo lo identifique. El modelo tiene que ver con factores internos y factores externos. Entonces, lo que hacemos es desde los factores internos, identificamos la parte de intereses, aptitudes, valores, personalidad e inteligencia. Y en los factores externos tiene que ver con todo aquello que se involucra y que puede no necesariamente estar dentro del orientado, sino más bien aquello en donde no va a poder tener como tan
para esta toma de decisión. Y antes de profundizar un poquito aquí, nos gustaría que nos pudieran compartir a qué se dedican. Y con esto también que decía Magdalena, si es que se llega a cortar en este caso el audio, por favor no duden en comentarlo para que lo pueda repetir. Entonces, por favor, si nos pueden comentar en el chat en este esquema a qué se dedican para que podamos identificar algunas aristas. Y bienvenida, Viridiana, estamos compartiendo el modelo, estamos con el objetivo y entablamos la primera parte de estadística. Ahorita justo estamos explicando el modelo y estamos comentando en este apartado a qué se dedican para que también podamos ir generando ejemplos que vayan relacionados con ustedes. Por momentos sí se corta el audio. Ajá. Igual si nos pueden compartir en el chat para que así podamos relacionar la dinámica y el modelo en qué situaciones nos pueden ayudar. Un estudiante actualmente, Dani Harold. Igual Fernanda estudiante. Pame estudiante, gracias. ¿Alguien más que nos gusta compartir? Yulisa, dice bachiller, ok. Bueno, veo que sí, la mayoría son como estudiantes. Gracias. Es correcto. Entonces, muchas gracias, Magdalena. Intentaré ser como un poco más pausada para que, aunque se corte, se entienda. Entonces, en este rubro, tomando en cuenta esto que nos comparten, cuando tú eres estudiante desde los diferentes niveles en los que te encuentras, puedes ir pasando por esta toma de decisión. Es decir, vas identificando cómo se encuentra tu nivel de, por ejemplo, valores y de acuerdo a eso, cómo van a ser tus creencias. Es decir, si tu valor va alineado con la parte de la honestidad, tu conducta va a ir en esta sintonía y por ello tu toma de decisión va a ir en correlación de este valor. Entonces, hacia allá va este esquema. Lo vamos a explicar de forma más detallada más adelante. La intención es que tú puedas ver cómo la toma de decisión implica tanto elementos internos como externos y que seguramente tú has vivido estos factores precisamente cuando te has encontrado ante alguna toma de decisión. Es decir, a lo mejor en este esquema que comentaba un estudiante de bachillerato, que creo que era Julisa, ahí cuando vas a entrar, en este caso, a la elección de carrera, va a implicar que aquello que en lo que tú crees, eso tome conciencia para definir, entonces, qué carrera quieres estudiar. Hacia allá va estas implicaciones del modelo. Gracias, Magdalena. Sí. Bueno, pues voy a la siguiente. Entonces, aquí tomando lo que nos comentó la doctora So, también es importante tener en cuenta sobre el deseo de la realización personal, ¿sí? Ya que nos hace sentirnos realizados y felices en distintos ámbitos de nuestra vida o inclusive en los distintos áreas de la persona. Y también es importante cómo es ese compromiso
de uno mismo para poder llegar y tomar las decisiones e inclusive tomar todo el procedimiento que influye en la decisión, ¿sí? Al igual como nos muestra el modelo de manera visual, son dos factores influyentes que nos influyen, o sea, va a ser importantes para nosotros conocer y saber la información que tenemos de factores internos, aptitudes, intereses, valores, capacidades intelectuales y rasgos de personalidad, y factores externos como la situación que está sucediendo la familia o la comunidad, el país, el contexto o la situación o el grupo de personas que influye en ese entorno o inclusive van a estar relacionados con la toma de decisión. ¿Ok? Como mencionó la doctora Son, los factores van cambiando, van desarrollándose, van inclusive tomando en diferentes circunstancias, cómo a nosotros nos ayuda conforme a experiencias anteriores o inclusive a cosas de factores internos que tenemos para nosotros poder tomar una decisión, pero también nos podemos apoyar de factores externos si falta cierta información buscarla o inclusive de personas que tengan cierta experiencia o tengan un mejor conocimiento del contexto, nos ayuda a tomarlo en factores externos para poder obtener la información que necesitamos o tener mayor claridad de la situación y con ello poder organizarlo para saber qué decisión o qué opciones de decisión podemos tener. Aquí también es importante en cómo organizamos esa información. ¿Por qué? Porque como al tener los factores internos y externos, ahí está la información, luego es cómo organizar, procesar y analizar la información y algo que nos ayuda mucho es el plan de vida y carrera. ¿Por qué? Porque este es como nosotros diseñamos el futuro personal y profesional que nosotros queremos, ¿sí? La manera en cómo nosotros nos visualizamos en los futuros escenarios en decir cómo yo me veo, me visualizo, influyendo cuáles son esos factores internos que tengo y van a seguir ahí permaneciendo o van a estar presentes y cómo eso va a influir en mi entorno. Eso nos va a ayudar mucho a tener como una orientación o una brújula en decir hacia dónde queremos que las decisiones se vayan desarrollando, ¿sí? Por poner un ejemplo, en la parte, por ejemplo, que la mayoría son estudiantes, es decir, bueno, si actualmente yo ahorita estoy estudiando en la universidad o estoy propenso a ya escoger una carrera, ¿cómo me vería mi plan de vida? ¿Sí? Mis siguientes semestres o mi primer año de universidad, ¿cómo me gustaría vivirlo? ¿Cómo me gustaría experimentarlo? ¿Con qué tipo de entornos? ¿Sí? Tomando en cuenta mis factores internos, qué valores tengo, qué intereses en la parte de mi personalidad, cómo me veo en ese contexto, ¿sí? Porque eso nos ayuda mucho a decir se va a encaminar en mis decisiones, en las circunstancias que se presentan, para yo decir cómo me puedo ver en un futuro, ¿sí? A lo mejor no tan largo, pero tan próximo, para decir estoy en el proceso o estoy en el camino que me gustaría o me estoy tomando para sentirme de manera esa satisfacción de lo que uno desea o quiere desarrollarse. ¿Algo que gustes agregar, So? Sí, que nos coloquen en el chat, en este caso, una reacción ante el modelo. Así que nos puedan compartir en este caso, hasta ahora, qué reacción les genera esto que les hemos compartido Magdalena y yo. Quizá admiración, quizá sorpresa, quizá ahí qué reacción les evoca esta parte del modelo. Interesante, curiosidad. Tenemos curiosidad. Ahí también por ahí vi una sorpresa. También Okay. Harold nos pone incertidumbre al aspecto de que se debe buscar qué consecuencias vienen con cada decisión que se tomará, sean buenas o malas.
Claro, ¿no? Es entendible la parte de la incertidumbre. Sin embargo, como se menciona, la parte del plan de vida y carrera es hacia dónde lo queremos dirigir. Porque obviamente, y como nos habla la doctora So, hay cosas que sí influyen en nosotros o dependen de nosotros, pero hay otras cosas que ya, ahora sí es dependiendo cómo las cosas, e inclusive otras personas toman sus decisiones, sus posturas o sus acciones, y eso va influyendo mucho cómo va a ir dirigirse las cosas. ¿Alguien más que guste compartir? Bueno, si es que llega a haber como algún otro comentario, por favor no duden en realizarlo para que así nosotros también podamos ir enfatizando en los ejemplos que se requieren. Ujú. La maestra Magdalena y yo hemos realizado procesos de orientación vocacional considerando este esquema que les estamos planteando, y algo que ayuda dentro del proceso es que el orientado haga conciencia de que esta toma de decisión no solamente involucra que digas, voy a elegir una carrera porque tengo que elegirla, sino que lo vaya haciendo consciente para un plan, como bien lo comentó la maestra Magdalena, para un plan de vida y carrera en donde vea más allá de solamente una vocación, sino que vea también cómo esto puede incidir precisamente a largo plazo, de tal forma que pueda visualizarse a través de estos factores internos, pueda visualizarse cómo va a llegar con esta toma de decisión. Entonces, junto con estos elementos que le estamos compartiendo, también tenemos algunos ejercicios. Esos ejercicios van implicados a lo largo de 10 sesiones. En cada sesión se va identificando cómo ir colocando cada uno de los pasos, en este caso ya sea intereses, aptitudes, actitudes, y así sucesivamente. Y con ello, en este caso, el orientado puede ir trabajando tanto en factores internos como externos. En cada sesión se le ayuda a hacer conciencia acerca de ello para que poco a poco vaya encaminando y vaya construyendo esta toma de decisión. También es importante comentarles que con este esquema, además de realizar ejercicios, también se realizan pruebas. Entonces, las pruebas ayudan a cotejar o afirmar algunos rubros precisamente que están en el modelo. Ahí, Magdalena, ¿quieres comentar algo más? Sí, por ejemplo, aquí es la dinámica en la toma de decisión escoger una orientación en la parte qué carrera estudiar, pero también los ejercicios se pueden adaptar en un escenario en la parte organizacional y también en la parte personal. Algo que también es importante aclarar es obviamente la dinámica que nos comparte Valdés. Hay otros modelos, hay otras dinámicas, ¿sí? Que obviamente varía con diferentes estrategias, diferentes maneras de procesar la información, pero aquí esas herramientas nosotros sí lo notamos que pueden ayudar mucho a organizar, pero también como mencionó la doctora So, que es muy importante ser consciente también de esos recursos o inclusive esos factores que tiene la persona y también inclusive cómo le puede ayudar en otros escenarios. Entonces, el crear conciencia ayuda mucho a también darse cuenta de muchas cosas que estamos en la postura de ahorita y también cómo va tomando ese desarrollo, ese desenvolvimiento del orientado para también esas experiencias tomarlo en otra situación. Bueno, les voy a compartir, si lo pueden ver, el Sí, documento. Ok. sí, también ya se los compartí en el chat. Ok.
Les vamos a compartir ahora sí la dinámica del modelo que nos comenta Valdés. Este nos ayuda mucho a, como mencionó la doctora, eso, la estructura, la dinámica, los ejercicios, para poder nosotros crear o incluso analizar la información para ayudarnos en la toma de decisión. Tomando en cuenta esto que refiere la maestra Magdalena, te vamos a pedir, por favor, que descargues el archivo. Cuando ya lo tengas descargado, por favor, colócanos en el chat, ya sea listo o ya lo descargué, para que entonces podamos iniciar con esta parte de ir autoaplicando en este rubro en cada uno de los elementos que ustedes van a ver en el documento. Entonces, por favor, si nos confirman cuando ya lo hayan descargado. Ya Dani, ya, igual Harold, Pame también listo. Ok. Igual si no tienen complicaciones para descargarlo. Igual Melissa listo. Igual Gilda listo. Igual Yulisa listo. Ok, ya lo están descargando. Ok. Entonces, la intención es, como bien lo comentábamos, es que vamos a ir realizando algunas pausas para que precisamente podamos generar esta conciencia activa acerca de la toma de decisión y con ello tú puedas, en este caso, ir llenando el documento para que eso nutra precisamente este esquema que nosotros te vamos planteando. Y también puedas ir reconociendo, pues, si esto que tú vas identificando, ya sea en el ámbito educativo o en el ámbito laboral, esto te puede ayudar precisamente para afinar los detalles. Entonces, dentro del primer apartado, vas a encontrar primero lo que es el deseo de realización personal. Esto tiene que ver con que uno primero, antes que nada, tú puedas identificar a qué te vas a enfocar. Yulisa, disculpen, compartieron otro documento anterior. Mm, No, no, este es el primero que compartimos, Yulisa. Entonces, primero viene la parte de que tú definas si vas a irte a la parte educativa o a la parte laboral. Si gustan colocarnos en el chat hacia qué esquema te vas a ir, si a la parte educativa o a la parte laboral, por favor. Muy bien, hasta ahora, Dani, Harold, Yulisa, Melissa, laboral, Fer, también en la parte laboral. ok. Bien, ya que has identificado este rubro, entonces el primer apartado tiene que ver
con que pienses en lo que deseas en ti mismo. Y entonces con eso puedas elaborar esta imagen de tu persona a nivel laboral. ¿Cómo te sueñas a ti mismo precisamente en este ámbito laboral? Y en tu futuro, ¿qué te gustaría ser? Es decir, a lo mejor ya en el ámbito laboral quieres ser el gerente, quieres ser el, el que esté a cargo de las principales funciones, quieres ser el que sea el vinculador, quieres ser el tutor, dependerá del ámbito donde te desempeñes. Entonces ahí voy a hacer una pausa para que después Magdalena pueda comentar el siguiente rubro. Aquí, por ejemplo, también, por ejemplo, ustedes lo toman de manera laboral, los que nos compartieron. Si alguien es en una situación personal, también lo puede poner en la situación actual que está viviendo y, por ejemplo, tomando como lo que estoy aquí, cómo me gustaría verme o en el entorno, como esa situación estuviera solucionada o la situación, cómo me gustaría estar en ese entorno, ¿sí? Entonces, igual como esa visualización de cómo me gustaría que estuvieran o se verían las cosas. Ya ustedes me comparten para que vayamos con el siguiente punto. Quizá ahí nos ayudaría a lo mejor algún sticker como para saber si ya podemos pasar a la siguiente parte. Gracias, ya una persona ahí ya colocó que ya. Ah, ok. Es que como no veo, me ayuda que me digas eso. Sí, Ok. Entonces, la siguiente parte es cómo me gustaría ser como profesional, orientación, cómo me gustaría ser en un ámbito profesional, en un ámbito laboral. Aquí, tomando esa parte de la visualización, es qué cualidades deseo tener y qué defectos que no o nunca quisiera tener. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso también nos ayuda mucho a visualizar, en decir, bueno, cosas que a lo mejor actualmente soy consciente, ¿no? De qué es lo que deseo tener o seguir permaneciendo y qué no me gustaría tener. Igual podemos tomarlo en la circunstancia de qué situaciones o circunstancias me gustaría tener al tomar la decisión y qué cosas nunca quisiera tener en esa situación, ¿ok? Nos ayuda mucho a clarificar hacia dónde es lo que más deseamos que suceda, que tengamos o nos estemos desempeñando, o igual qué cosas no quisiéramos que eso se estuviera sucediendo o poniendo en la parte de contextualización. Igual los podemos poner en la tablita para nosotros tener ahora sí, ese contexto de el escenario futuro, cuál sería el ideal para nosotros. Después, bueno, si gustan tener un espacio igual ahí, hasta ahorita no han comentado que han terminado. ok. Igual, cuando ya estén listos, nos ponen una reacción. Igual si me comenta eso, para ir al siguiente rubro que son factores internos.
Ahí ya hubo una persona que ya nos dijo que Fernanda, muchas gracias. Ok. Entonces, ¿ya pasó al siguiente? No, tú dime eso. Ahí Daniela también ya, adelante. Vamos a esperar Ok. unos minutitos para ver cómo reaccionan los demás. Yulisa ya también. Carol listo. Pamela listo. Emérita. En lo que van terminando, le vamos a compartir nuevamente el documento a quien acaba de incorporarse con nosotros. Le damos la bienvenida. Estamos comentando parte del modelo y bueno, vamos a abordar en este caso a través del documento que acabamos de compartir con en el chat. Precisamente las preguntas que estamos enfocando tienen que ver con la toma de decisión y tienen que ver con que puedan identificar hacia dónde aplicar este rubro. Si tienen alguna, en este caso, si llega a haber alguna pregunta, por favor no duden en comentarnos en el chat. Podemos subirle, por favor, Magdalena, para, Ok. vamos a abordar en este caso el siguiente apartado. Y el siguiente apartado tiene que ver con factores internos. Entonces aquí es que pienses en tus características y que puedas identificar, en este caso, algunas respuestas tomando en cuenta estas características. Por ejemplo, soy bueno para, y recuerda que seleccionaste ámbito laboral, aunque como bien comentaba Magdalena, puedes en este caso considerar si, si te vas a enfocar a la parte de la parte académica, ahí eres bueno para. Aquí también hay, cuando haces procesos de orientación vocacional, ayuda a que el orientado reconozca aquellos elementos en donde alguna asignatura le han comentado, yo soy bueno para este rubro o me desempeño en esta materia bien porque he visto que, y entonces ahí ayuda mucho este esquema. En el ámbito organizacional, podemos también aplicarlo en cuestión de en el día a día, ahora sí que como diría Belén Varela, cómo que es en este esquema de job crafting, cómo es que yo desempeño más allá de lo establecido. Entonces, hacia allá va este rubro. Después viene lo que más me gusta hacer es, y aquí que puedas tomar conciencia acerca de en tu día a día, en el ámbito laboral o en esta visualización que estás haciendo de qué es lo que más disfrutarías cuando estés trabajando o qué es lo que más te gusta cuando estás estudiando. Adelante, Magdalena. Si gustas compartir las que vienen. Ujú. La siguiente es, lo que más me importa en la vida es los rasgos, por ejemplo, aquí en lo que más me importa en la vida lo tomamos como en la parte de la visualización sobre la importancia de la esencia de lo que nosotros queremos tener, porque obviamente cada quien eso va a ser de manera personal. Entonces, tomando en cuenta esos factores internos, vamos a darnos cuenta de esos valores. Y eso también nos va a ayudar mucho a tomarlo en cuenta en los futuros escenarios o que también permanezca en cómo se van desenvolviendo las cosas.
Lo siguiente es los rasgos que me caracterizan como persona es. Aquí también nos ayuda mucho a hacer conciencia en decir, bueno, qué rasgos me caracterizan es como la esencia que tenemos y cómo eso también influye en cómo lo va a percibir o cómo lo va a influenciar los demás, esa dinámica en la decisión que nosotros vamos a tomar. Aquí nuevamente estamos en los factores internos, entonces muchas veces cuando hacemos este tipo de preguntas es entendible que a veces digamos, bueno, ¿y qué pasa si no sé si soy bueno para algo o inclusive qué es lo que más me gusta o qué es lo que más se identifica como de mí? Entonces ayuda mucho hacer como este ejercicio de preguntar un poco al entorno, pero también hacer ese análisis interno en decir, bueno, en otros escenarios en dinámicas con compañeros, amigos, familia, ¿sí? O inclusive compañeros de trabajo, qué comentarios, qué expresiones, qué observaciones me han dado en diferentes ámbitos para que eso me ayude a identificar cómo yo, qué factores internos tengo y me pueden ayudar o inclusive darnos cuenta de algunos factores que inclusive sucede que no nos habíamos dado cuenta hasta que llegamos a tener la pregunta. La siguiente es la mejor manifestación de mi inteligencia se da cuando, nuevamente, qué entornos influyen o qué circunstancias ayudan para que en la manera en como nosotros, ahora sí se manifiesta nuestra inteligencia, nos ayude, inclusive, como diría la expresión, a fluir en el entorno o inclusive qué circunstancias, recursos tenemos o necesitamos para que también llegue a suceder. Mis mejores logros se deben a que yo puedo, soy o tengo. Y eso nos ayuda a decir qué características, qué habilidades, qué experiencias, qué conocimientos tengo que a lo mejor están ahí presentes, más no los he identificado, pero me pueden ayudar para poder así identificarlos y con ellos saber qué puedo utilizarlos en qué parte del proceso o inclusive de la dinámica para nosotros decir, puedo hacer esto en tal momento, me puedo ayudar o puedo aplicarlo en tal circunstancia, con tal persona o cuando llega a suceder esto, para darnos seguridad que podemos ante la situación o como vaya adaptándose la situación de la decisión que vayamos a tomar. ¿Ok? Entonces, igual tienen unos minutitos para que puedan identificar y redactar. Si surge, porque ha pasado, son preguntas que a lo mejor no nos hacemos tan constantes, también ayuda a hacer esa introspección de nuestra persona. En todos los ámbitos es importante conocerlo porque eso nos puede ayudar en muchas circunstancias. Igual si ya terminaron, tienen el tiempo aún, nos van comentando para poder seguir avanzando. Carol comentó que ya está listo. ¿Alguien más gusta comentarnos?
Ok, ¿cómo van los demás? Ok, ¿cómo van los demás para ver, para seguir avanzando? Bueno, la siguiente parte, aquí también nos dan las instrucciones. Si estamos en la parte de orientación, ¿sí? Es si ya tienes una carrera de interés, pero no has tenido una experiencia cercana a sus actividades que realiza tal profesión, lo cual ignoras, lo cual se sentirás, o sea, cómo te sentirías cuando lo hagas y para responder las siguientes preguntas. Si es en el ámbito eh, laboral, si ya tienes una experiencia laborales relacionadas con la situación que estás presentando, cuáles habilidades pueden mencionar en la que eres bueno. Si es un escenario personal, ¿sí? Es inclusive decir, bueno, si ya he tenido experiencia en este escenario o si he tenido experiencia, pero no ha surgido como a mí me gusta, ¿sí? Entonces, nuevamente nos va a ayudar mucho para saber qué es lo que nosotros vamos a experimentar en esos escenarios, futuros escenarios o el escenario que no conocemos. Entonces menciona, me gustaría saber qué tan bueno soy para, ¿sí? Es decir, bueno, en un ámbito laboral, sabiendo, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta lo que sí tengo o soy consciente en lo que soy, las habilidades, la experiencia, las características, pero a la vez me gustaría saber qué tan bueno soy para hacer ciertas cosas. ¿Sí? O me gustaría saber qué tan bueno soy para ciertos escenarios o con cierto tipo de dinámica con cierto tipo de personas. Aún no he tenido la oportunidad de, pero creo que es algo importante para desarrollar en la carrera o en el puesto de, ¿sí? Hay para conocer más específico el entorno, ¿sí? Por ejemplo, aún no he tenido la oportunidad de una situación personal, pero creo que es algo importante para desarrollar en la situación, en el escenario o inclusive qué rol tenemos en esa situación, ¿sí? Ese de mí mismo, o sea, factores internos en la relación con mi elección de carrera o elección de puesto o en la elección del escenario que está surgiendo y a lo mejor los escenarios, como vimos en la visualización, como nos gustaría vernos, en qué, qué tanto tenemos esa conexión de los factores internos al ese escenario visual que tenemos en mente, ¿sí? Entonces, igual
Esto es la parte de factores internos, en conocer qué es lo visual, cómo nos gustaría vernos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos gustaría vernos teniendo, haciendo, ya mejor no? ¿Qué cosas en el presente tenemos, ¿sí? Pero a la vez ser consciente en decir qué cosas o experiencia, habilidades, ¿sí? No tenemos aún desarrollados o no hemos tenido aún la experiencia, y también identificarlos nos ayuda a entender esa parte de nuestro sesgo, en decir, la parte realista es que soy consciente que quiero esto o me gustaría tener esto, ¿sí? Me gustaría que la circunstancia se viera así, que el escenario futuro se viera así. Actualmente yo tengo estos recursos, estos apoyos, estas, ahora sí, factores internos que me ayudan en el presente, pero también soy consciente qué cosas aún necesito aprender, qué cosas en este momento no tengo, pero influyen mucho en la decisión para decir qué es lo que en este momento tengo viable, tengo para tomar, y eso me puede ayudar en el proceso que voy a hacer, ¿ok? Y eso no nada más es en factores internos, ¿sí? Entre más nosotros indagamos en nuestros factores internos, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener muchos recursos que tenemos y no somos conscientes de ellos, o inclusive al hacer esa parte de indagación, hemos tenido escenarios similares, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta qué sucedió en esas decisiones o en esa manera de cómo nosotros tomamos ciertas conductas o ciertas acciones que influyeron cómo se fueron dar los sucesos, ¿sí? Entonces, nos ayuda mucho a que en esos escenarios futuros no suceda lo mismo o suceda lo que nos funcionó en las anteriores situaciones, para que nos pueda ser factible qué cosas en el presente podemos hacer, podemos tomar. Algo que gustes complementar son factores internos. Pues también considerar que algo que nos ha ayudado cuando estamos en el proceso de orientación vocacional es que cuando hacemos este análisis, el orientado puede trastocar esta parte de precisamente qué escenario, qué situación le está ayudando en cuestión de su toma de decisión, ya sea enfocado a lo que le gustaría saber para lo que es bueno, o también en este aspecto de que hay algo que puede desarrollar y que esto tiene que ver precisamente con aquello con lo que cuenta. Vale la pena comentar que cuando esto lo lleguemos a aplicar en el ámbito laboral, también ayuda a que podamos correlacionar en cuestión de ese perfil del puesto que trae ciertos factores en donde tenemos que adquirir o tenemos que ser cierta competencia. Aquí precisamente nos ayuda a analizar si contamos con esto. Entonces, hasta ahí mi comentario, Magdalena. Adelante. Gracias. Ahora nos vamos a ir con factores externos, ¿ok? Nuevamente recopilando, los factores externos es las circunstancias, la redundancia, externas que influyen en el proceso de la toma de decisión, teniendo en cuenta que son factores que no va a depender de nosotros el 100%, de saber cómo se van desenvolviendo o inclusive conocer tanto la información del contexto, ¿sí? Bueno, en esta parte nos menciona, para explorar los factores que van a influir en tu decisión futura, completar las siguientes fases, ¿sí? En la parte, frases, en la parte de orientación, aquí menciona, a mi familia le gustaría que yo estudiara. Si es en el ámbito laboral, a mi familia le gustaría que yo trabajara, ¿sí? Inclusive en un ámbito también laboral es mis compañeros o mi jefe le gustaría que yo hiciera, yo ejerciera, ¿sí? En un ámbito personal, a lo mejor tomando las personas que influyen en el entorno o en la situación, como ellos les gustaría que nosotros tomáramos ciertas acciones, ¿no? De conocer ahora sí, la situación de las personas involucradas, qué esperan ellos. Ujú. La siguiente, tanto como orientación y laboral, menciona, para ser considerada una persona exitosa en mi entorno debo, nuevamente, lo que menciona de mi entorno, para yo ser considerado una persona exitosa,
qué es lo que yo debo de hacer, ¿sí? La siguiente, en el ámbito de orientación, creo que la mejor universidad que puedo estudiar es. En el ámbito laboral, creo que el mejor entorno laboral que puedo trabajar es, ¿sí? Conociendo que obviamente es saber y conocer el entorno. Aquí si decimos, bueno, ¿qué pasa si a lo mejor en mi ámbito laboral no sé con qué tipo de personas o qué esperan mis compañeros? Es válido preguntar, es válido pedir información. Sin embargo, también podemos recaudar la información si somos observadores o ponemos atención a lo que menciona nuestro entorno. Entonces, desde ahí nosotros podemos obtener estos puntos que nos ayudan mucho en decir, bueno, como mencionamos al principio de factores internos, ¿cuál es mi visualización que yo me veo? Aquí nos menciona del entorno, del exterior, ¿qué espera de nosotros? Si gustas aquí tú continuar, Su. Claro que sí. Eh, sí, es importante que cuando en lo que vamos contestando este apartado, también podemos ir, en este caso, haciendo conciencia de cómo esto va incidiendo en nuestra toma de decisión. Es decir, sobre todo pensándolo desde la parte del orientado, cuando tú te das cuenta, en este caso, a nivel laboral, en qué aspecto necesitas que tú respondas hacia las necesidades de un país. Esto te ayuda a que tú puedas identificar, a ver, vinculo este esquema de lo que estoy realizando en clase hacia conocer la situación por la cual está pasando mi país, o bien en el ámbito laboral, que ciertos aspectos que van pasando en el entorno, claro que van forjando esta toma de decisión de acuerdo a lo que se va desempeñando el día a día. Es decir, no es lo mismo estar en una situación en donde quizá pueda haber a lo mejor alguna atmósfera en cuestión en el ámbito laboral que puedas identificar en donde el país requiere de mi parte, a que cuando a lo mejor por la esquema que se tiene dentro de la empresa, más bien hay una apertura por generar a lo mejor una iniciativa o a lo mejor de acuerdo a aspectos económicos, notas que a lo mejor hay mayor apertura de acuerdo a la empresa en donde estás laborando. Y en el otro apartado tiene que ver con el mundo requiere de profesionalismo, es decir, en la parte de orientación, que tú puedas decir, a ver, de acuerdo a esto que yo voy analizando, en lo que soy bueno, cómo yo puedo aportar a un bien común. Y en la parte laboral, que ahí también puedas hacer conciencia de cómo puedes propiciar a lo mejor una situación en donde puedas ayudar al otro, o bien desde iniciar contigo mismo para a partir de eso poder dar aquello con lo que ya cuentas. Hacia estos rubros se enfoca este esquema tanto del país y el mundo. Esto ya está en el modelo, en la parte de factores externos, y aquí integra que tú puedas ser consciente de lo que está pasando más allá de lo que ya hiciste conciencia de lo que tienes. Entonces aquí te ayuda a que te inspires a ver por el otro, a que te inspires a ser consciente de aquellas necesidades que requiere nuestro país, sobre todo, suponemos que ahí en Perú, así como aquí en México, contamos con varias necesidades en cuestión de políticas. Entonces, que desde la postura que nosotros vamos viendo, también podamos aportar esas políticas y que podamos generar iniciativas que puedan ayudar al bien común. Adelante, Magdalena, gracias. Igual, por ejemplo, en estas preguntas, si es una situación personal, saber mejor en el contexto social, ¿sí? ¿Cómo influiría el contexto social o inclusive el contexto del círculo social que va a influir la decisión, como mencionó la doctora So, pensando en el bien común de la otra persona? ¿Ok? E igual,
Aquí tienen su apartado para que puedan ir respondiendo. Y la siguiente es, bueno, no sé si gustan, les damos también un espacio para este apartado antes de seguir con el siguiente. Tú dime eso, ¿qué te parece? Hasta ahorita no hay ningún comentario, pero viene bien si nos colocan ahí una expresión, una reacción, como para saber cómo vamos, si se está entendiendo hasta aquí esta parte del modelo. Igual, si tienen alguna pregunta de ahorita de los apartados que hemos visto hasta ahorita, con toda confianza nos los pueden comentar. Fer y Dani comentan que todo bien, que gracias. ¿Ok? Pamela también, todo bien. Ok. Nos alegra que vaya fluyendo bien entonces. Bueno, en el siguiente apartado, en la parte de orientación, nos menciona que aquí podemos nosotros enlistar algunas carreras o profesiones que conozcas, ya sea que desarrollen familiares o los padres o alguien cercano y mencionar las características solicitadas y eso ayudará a descubrir qué tanto sabemos de la profesión que les rodea. Obviamente, esta es en la parte de orientación, ¿no? Conocer la parte de la carrera, el tipo de trabajo desempeñado, sueldo aproximado y condiciones de trabajo que se hace de esa carrera, ¿sí? Nuevamente, en el apartado para el orientado, orientación, ¿sí? Inclusive como plan de vida y carrera, los que están interesados, por ejemplo, en saber en qué se quieren dedicar, si son estudiantes de psicología después de egresar y todo, y eso influye en la decisión, investigar conforme ya sea una persona, un familiar o inclusive maestros que ustedes vean ciertas áreas o profesiones que les llamen la atención o vean que son afines a lo que quieren, indagar lo que sepan o información necesaria para saber cuál sería el contexto de al tomar esa decisión, ¿sí? Al tomar esa carrera o esa especialidad o ese ámbito o área que uno desea trabajar. Aquí en el ámbito laboral, ¿sí? También es escribir algunos puestos que te gustaría estar. Aquí en la parte de atrás es, por ejemplo, de alguien que va a escoger la carrera. Tenemos el caso de alguien que está estudiando el bachillerato. Aquí también nosotros podemos poner en una situación de trabajo, ¿sí? Eh, el puesto, el tipo de trabajo o el puesto desempeñado, sueldo aproximado y cuestiones del trabajo. Si es una situación, nos ayuda mucho también con esta tabla ordenar en decir la situación que estamos viviendo, ¿sí? Personas que a lo mejor tengan relación o experiencia con ese tipo de escenario, ¿sí? Cómo han sido, por ejemplo, las condiciones que ellos han tomado las decisiones o cómo movieron o se influyeron, cómo ellos, qué conductas, qué acciones hicieron, ¿sí? Y también indagar qué personas tienen esa experiencia o a lo mejor ya han tenido más de esos escenarios para indagar qué es lo que ellos saben del contexto, del escenario, de la situación que nos puede ayudar, ¿sí? Como son factores externos, nos ayuda mucho a conocer ahora sí, el conocimiento, conocer las condiciones, la información de los trabajos, de los escenarios, de las personas, porque eso también influye mucho en qué cosas son similares a lo que nosotros tenemos, tomando en cuenta los factores internos, son afines a nuestros valores, son afines a nuestras percepciones, inclusive influyen en la parte de personalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, inclusive en la parte de trabajo, influye mucho la personalidad de cómo nosotros hacemos las cosas, cómo nos gusta el ambiente, cómo nosotros tenemos la dinámica con cierto tipo de personas, y eso influye también en la toma de decisión al conocer esa situación del escenario o las personas o la dinámica que influye el escenario. Y eso también nos ayuda en conocer en la situación, personas o inclusive la carrera. ¿Algo de este apartado que gustes compartir, Sol? Claro que sí. Aquí, cuando estamos en el ámbito laboral, esto nos ayuda a decir, dependiendo del sueldo que estamos estimando,
Eso nos ayuda en cuestión de la toma de decisión de quizá me quedo en este empleo o no me quedo en este empleo. También en cuestión de la orientación, también ayuda a hacer conciencia acerca de algunos mitos y realidades que podemos tener acerca de cierta carrera. A lo mejor hay ciertas carreras que nosotros tenemos como la idea de que el sueldo es bueno. Y ya cuando nosotros investigamos o cuando estamos en alguna entrevista laboral, ahí podemos ser conscientes de efectivamente a lo mejor esto no, o al contrario de no me imaginé que en esta carrera se pudiera ganar este aspecto económico. Entonces, tomando en cuenta ambos rubros, esto ayuda a lo que comentaba Magdalena, a que seamos conscientes acerca de este esquema para que así cuando podamos ya concretar de hacia dónde vamos, esto nos ayude y es parte de los factores externos porque aunque va a verse involucrado con este aspecto de que me encanta lo que hago o de que me apasiona tal carrera, pues también hay ciertas esquemas que pueden influir y esos esquemas tienen que ver con que eh, tenga algunas expectativas de vida y que esas expectativas de vida se vean reflejados con este aspecto económico. Entonces, aquí es bueno ir haciendo conciencia hasta ahora. ¿Qué vas pensando acerca de ti en este ámbito laboral? ¿Qué vas pensando de ti en este ámbito académico? Porque precisamente estas preguntas que nos propone Valdés tiene que ver con que tú nutras esta parte de la reflexión y puedas generar conciencia hacia dónde vas. Adelante, Magdalena. Gracias, Sof. Bueno, entonces, ya después de nosotros conocer nuestros factores internos, nuestros factores externos, ¿sí? Nuevamente, en factores externos, entre más información conozcamos, nos va a ayudar muchísimo para poder fusionar las dos partes, ¿sí? Luego vamos al apartado 4, que es la toma de decisión, ¿sí? Aquí, tanto en la orientación o en la parte laboral, nos menciona que existen muchas maneras de tomar decisiones. Elige un aspecto de tu vida en el que tengas que seleccionar entre varias opciones y reflexiona acerca de los pasos que sigues para así llegar a una decisión final. Aquí nuevamente es como tomar de experiencias pasadas, similares a lo mejor que estamos tomando o estamos experimentando. Es decir, ¿cuál fue el asunto al cual vas a elegir, ¿no? Una situación, ¿cuál fue el escenario? Para después nosotros decir cuáles son los pasos que nosotros llevamos a cabo, porque nuevamente hacer esa introspección nos vamos a dar cuenta que no fue de que de momento fue de que, pues fue esto, ¿no? O inclusive qué sucedió antes para nosotros llegar a tomar la decisión. Podemos recaudar esos pasos por medio de una experiencia la más cercana o similar a la que estemos viviendo. Y aquí nuevamente es ordenarlos del 1 al 6, o si hay más de 6 pasos, cómo fue esas facetas, ¿no? Desde el inicio, desde que se presentó la situación, ¿sí? Inclusive cuánto tiempo, porque influye mucho cuánto tiempo teníamos, cuánta información teníamos, ¿sí? ¿Qué personas estaban involucradas, ¿sí? ¿Qué efectos o inclusive qué dinámica al tomar la decisión, cuántas personas van a tener efecto de esa consecuencia, ¿sí? Y todo al conocer mejor el contexto de la experiencia cercana, enumerar los pasos, ¿sí? Número 1, qué se hizo, número 2, número 3, número 4, sí, sí, inclusive, porque obviamente se influye en personalidad en decir, bueno, es que sí le pregunté a un amigo y le pregunté a un familiar y le pregunté a mi mamá. Hay casos de personas que dicen, no, pues yo con lo que pasó, sucedió en el momento, ¿no? Es decir, me tomé un tiempo para saber qué cosa hacer, ¿sí? O en personas que dicen, no, pues ahora sí, entre más tiempo, más entra la duda, entonces entre más rápido, mejor. Cuando nosotros sabemos organizar esa parte de cómo es nuestra toma de decisiones, nos ayuda mucho a decir si ese procedimiento es factible, que podemos recuperar todo o algunos pasos, o el decir, me doy cuenta que hay pasos
que pueden influir mucho en cómo me voy sintiendo, ¿sí? En cómo me va sintiendo la seguridad o conforme van siendo las circunstancias y cuáles puedo ir modificando. Por eso entre nosotros plasmarlo e inclusive ponerlo por pasos, hasta nos sorprenden decir, bueno, ya jamás creí que he tomado muchos pasos para tomar una decisión o me doy cuenta que necesito poner pasos para que sea más objetiva y funcional la decisión que necesito tomar. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí también nos pone una pregunta en que dice, ¿crees que tomas decisiones siguiendo un sistema? ¿Por qué? ¿Sí? Aquí nosotros podemos decir, bueno, me doy cuenta que a lo mejor yo pienso que no, pero al darme y dar cuenta de los pasos y la experiencia que viví o las experiencias que he vivido similar a esta, pues me doy cuenta que sí tengo un seguimiento sistémico, ¿no? O inclusive decir, bueno, yo pensé que sí tenía una dinámica sistémica, pero me doy cuenta que hay momentos en que no entra tanto y a lo mejor ahí entran ciertos cabos o ciertas circunstancias que no me ayudan o inclusive acelera o alenta el proceso de la toma de decisión o los efectos de esta, ¿sí? Algo que aquí gustes agregar, ¿so? Claro que sí, aquí dentro de la toma de decisión, aquí hay que considerar que también en el ámbito laboral podemos, a lo mejor necesitas hacer una actividad o hay un proyecto en donde quieres generar un esquema de trabajo. Entonces, a partir, en este caso, de reconocer en ti de, a ver, ¿qué habilidades tengo para este proyecto? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? Aquí puedes hacer precisamente esta lista. A lo mejor quieres generar una capacitación, entonces saber cuáles van a ser los elementos para armar la capacitación. Y al armar esta lista, eso te puede ayudar precisamente a que puedas discriminar y decir, esta categoría que estoy colocando en este punto, a lo mejor no va ahí, a lo mejor tengo que colocarla en otro rubro. O creí que esta arista que estaba en este punto era muy importante para mi propuesta de capacitación, pero ya ahora que la leo, me doy cuenta que no es tan necesaria. Entonces, también esta parte de colocar los pasos puede ayudarte a que puedas identificar aquello a lo que le das prioridad y también dentro de la parte de la orientación, pues que te ayude a jerarquizar hacia dónde vas. Entonces, es importante que consideremos estos rubros para seguir detallando esta toma de decisión. Adelante, Guadalupe. Gracias. Luego, aquí también nos menciona, ¿crees que tienes un buen método para elegir la carrera que vas a estudiar en la parte de orientación? ¿Por qué? En la parte laboral, ¿crees que tienes un buen método para elegir las opciones de trabajo? ¿Sí? ¿Por qué? Igual como lo mencionó la doctora So, preguntarnos, ¿no? ¿Crees que tienes un buen método para el proceso de desarrollo de capacitación? ¿Crees que tienes un buen proceso para el método de, ¿sí? En la situación que nosotros estamos presentando de la toma de decisión? ¿Por qué? Porque, y lo que observamos aquí del modelo de Valdés es que hace muchas preguntas que hace esa introspección en decir, ¿realmente la dinámica nos está ayudando? O inclusive ser sinceros y decir, bueno, a lo mejor me doy cuenta que no es tan ideal, pero lo puedo seguir mejorando, lo puedo seguir editando para que sea afín o sea la dinámica que me ayude en la situación o en situaciones que voy a presentar o se están presentando. ¿Sí? Después entra sobre la parte de qué se acerca de mi deseo de realización personal, ¿sí? Aquí ya es hacer esa interacción de los factores internos y factores externos. Aquí menciona factores internos, piensa en todo lo que quisieras conocer acerca de ti mismo para estar seguro de tomar decisiones acertadas. Completa las siguientes frases. Aún no he tenido la oportunidad de, pero creo que es algo importante para desarrollar la carrera o puesto de, ¿sí? En la parte de factores externos, piensa en el entorno que rodea la carrera o empleo que te interesa. Completa la frase. Un aspecto importante de la carrera o empleo es que conozco muy poco es y que necesito conocer es, ¿sí? Nuevamente, aquí nos ayuda mucho a decir y reiterar de lo que ya conozco de mí, qué es lo que necesito seguir o necesito conocer, necesito saber o experimentar para ayudarme inclusive en la toma de decisiones,
¿sí? ¿Por qué? Porque eso influye mucho en decir qué habilidades, qué virtudes, qué valores, qué dinámicas me ayudan o me pueden ayudar para mi toma de decisiones y crear esa seguridad, ¿sí? Esa seguridad de hacer una decisión acertada. Y también de los factores externos, entre más conozcamos el contexto, el escenario, todo lo relacionado, cómo influye o se va desarrollando, entonces nos ayuda mucho saber en qué circunstancias o escenarios puedo yo hacer algo para que tenga una mejor solución o que inclusive saber que a pesar de que uno quiera hacer algo, no va a haber tanta influencia. ¿Por qué? Porque son circunstancias que no nos corresponden. Sin embargo, nos ayuda a saber cuál es el entorno o son los escenarios que se van a presentar. ¿Sí? Por ejemplo, como comentó la doctora So, a lo mejor entre más nosotros sepamos si es saber a qué dinámica de empleo o área nosotros nos gustaría interesarnos, pero entre más nosotros saber es quitar ciertos mitos, conocer más contextos de las realidades o inclusive ver qué circunstancias o acciones no se han hecho o se pueden hacer para incluso hacer un cambio conociendo la situación o el entorno en cómo se va a ir desempeñando. ¿Algo aquí que gustes compartir, So? Aquí me gustaría nada más acotar que dentro del proceso que podemos ir generando, también implica la visualización. Entonces, aquí precisamente ayuda esta parte de los factores internos y externos a que nosotros podamos generar sueños y generar este planteamiento de el ideal. Entonces, aquí no temas en cuestión de a la hora que estés ahí redactando este rubro, ve a lo grande, identifica aquello que nutra tu propuesta de valor y que también pueda aportarte un eje diferente hacia lo establecido. Entonces, hacia ahí iría este rubro, Magdalena. Y ya para terminar, sería el último rubro, que es muy interesante e importante, que es el plan de vida y carrera. Y aquí nos menciona, empieza en 3 metas que te gustaría alcanzar y lo que debes hacer para lograrlas, ¿sí? Las metas y qué debo hacer para lograrlas. Aquí sí es importante saber que entre más nosotros sepamos cuál es ese plan de vida y carrera bien establecido, nos ayuda mucho a saber en qué circunstancia, o sea, nuevamente para mí es como una brújula, en decir cuál es el camino o la dinámica que yo quiero tomar en cuenta o quiero que se empiece a desarrollar o manifestar la circunstancia. ¿Por qué? Porque entre más yo sepa cuál es esa visualización, hacia dónde quiero dirigir en todos mis ámbitos de como yo persona, en todas las dimensiones, me ayuda mucho a saber a qué decisiones o qué enfoque de decisiones yo quiero tomar, ¿sí? Conociendo mis factores internos, factores externos, y también eso nos ayuda mucho a adaptar que las decisiones que vayamos tomando se vayan enfocando en una planificación que hemos hecho, pero también nos ayuda mucho a ser conscientes en decir, bueno, ¿qué estoy haciendo ahorita para que se pueda ir manejando, se pueda ir orientando a lo que yo deseo tener? ¿Por qué? Porque las decisiones influyen mucho y a lo mejor conocen la parte como el tipo de efecto mariposa, en lo que nosotros podemos hacer ahorita puede influir inclusive en mucho tiempo después o corto o mediano plazo, pero eso influye en decir, entonces, ¿qué decisiones necesito tomar o de la situación del entorno que quiero tomar ahorita? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que pueda suceder ahorita puede influir en una circunstancia futura. ¿Sí? Y también con lo que decida ya ahorita, a qué personas también va a llegar a influenciar o a haber consecuencias, tanto positivas o negativas, en lo que yo haga y también qué consecuencias o resultados yo voy a tener. Entonces, el plan de vida y carrera nos ayuda mucho a saber cómo dirigirlo y también tomar en cuenta qué tipo de, ahora sí, digamos, qué tipo de personaje yo estaré desenvolviendo o estaré yo creando desde aquí que estoy tomando la decisión a futuros escenarios. Y bueno, algo que gustes comentar, Son. Gracias, Magdalena. Aquí también podemos acotar que para la parte de plan de vida y carrera,
tenemos integrado la parte de que hemos establecido a lo mejor una misión y una visión, es decir, aquello que deseamos lograr y aquello que deseamos alcanzar. En este rubro de aquello hacia donde queremos ir, también podemos alinear esta parte de las metas, es decir, a lo mejor deseo lograr un puesto de capacitación. Bueno, entonces, ¿qué metas me planteo para establecer este rubro? A lo mejor elaborar mi CV, a lo mejor integrar como aquellas evidencias que nutran este CV, a lo mejor conocer a alguien que me pueda recomendar, con la intención de que una vez que enlisto estas metas, entonces ahora sí, ¿cómo puedo afianzar que lleguen a establecerse? Entonces ahí puedo poner hasta a lo mejor alguna fecha o puedo establecer una hora, a lo mejor dices tal día voy a dedicarme a hacer este rubro y lo voy a hacer en tal momento. Entonces, eso también va integrando a que aquello en lo que a lo mejor te planteabas en 5 años o en 2 años, cuando te das cuenta, más bien fue mucho más rápido de lo que tú te esperabas, pero siempre y cuando vayas haciendo sintonía con ir logrando estas metas. Eso también hay que analizarlo para que podamos ir viendo nuestra capacidad de respuesta y con ello también ser conscientes de donde a veces no va a haber esta capacidad de respuesta y entonces ahí, ¿qué podemos hacer para una buena toma de decisión? Porque también va a haber momentos en donde no vayas a avanzar. Entonces, cuando no avances, también qué acciones tomar y entonces qué ejercicios hacer precisamente para que no lo veas como un rubro de me voy hacia atrás, sino más bien esto que me está diciendo y esto en qué me ayuda para ser consciente acerca de hacia dónde va mi plan de vida y carrera. Entonces, tomando en cuenta estos elementos, nos gustaría saber, pues, precisamente a qué conclusión llegaron con esto que ustedes fueron analizando. Adelante, Magdalena. Ujú. Exacto, como menciona la doctora So, entre más nosotros sepamos qué recursos necesitamos, en qué momento vemos que va fluyendo en las circunstancias como nosotros queremos o en qué momento hay que hacer ciertos cambios, ¿sí? Entonces, igual nos pueden compartir, incluso si quieren abrir su micrófono, como reflexión, qué piensan, cómo se sintieron, incluso qué reflexión llegaron sobre este modelo de toma de decisión. ¿Alguien gusta Ahí, compartir? si quieres, puedes dejar de compartir para que también puedas Ok, ver si hay alguna respuesta. listo. ¿Alguien gusta compartir qué reflexión, cómo se sintió? O aplicamos como en las clases o nosotros escogemos. Ah. Creo que ahí ya me apareció una respuesta de, en este caso, eh, gracias, Alex, de muy factible. Y aprovechamos en darte gracias por la invitación, porque la verdad, como comentábamos, esto nos ayuda y nos nutre. Agradecemos mucho esta invitación que nos haces. Adelante, Magdalena. Ok, menciona Daniela, considero que el modelo permite hacer mucha introspección para visualizarnos a futuro y también darse cuenta de los recursos en los que contamos. Así es. Mm, Nos comparte Fernanda que algunos pasos involucrados en el proceso de toma de decisiones debo ser los más conscientes y autorreflexionar sobre las realizaciones para los que elijo algo.
Ujú. Gracias, Fernanda. Gracias, Dani. Sí, por ejemplo, lo que comentan Dani y Fernanda, sí es una observación que también yo tomo mucho en cuenta de Valdés, es mucho de la introspección, porque sí considero que a lo mejor ya sabemos cuál sería la respuesta para nosotros la más factible, pero necesitamos hacer ese análisis, ¿sí? Luego, al tener muchas circunstancias externas, es entendible que nos llegamos a como inclusive a bloquear, pero entre más hagamos esa introspección de nosotros, nos damos cuenta que inclusive tenemos más recursos de los que tenemos, o como menciona la doctora So, podemos seguir adquiriendo, ¿sí? Nos menciona Melissa, la toma de decisiones es muy importante para nuestra vida porque a través de ello podremos saber qué metas queremos lograr y por qué. Me llevo un gran aprendizaje como poder pensar en uno mismo y ver qué es lo que quiero para mi futuro. Gracias, Melissa. Me alegra que te lleves eso. ¿Alguien más que guste compartir? Igual quien a lo mejor les guste hacer orientación vocacional o ya tuvieron su materia, esta también metodología ayuda mucho a poder guiar al orientado. Entonces, inclusive si conocen a alguien que necesita esa orientación, también ayuda mucho que muestren esa parte de factores internos, factores externos, e inclusive ayuda mucho darse cuenta cuando alguien lo hace un ejercicio externo, en darse, ver esa parte de introspección y ver que hay muchos recursos en nosotros, pero a lo mejor no somos tan conscientes de ellos. Algo que gustes compartir, So. Pues agradecerles la participación, agradecer también que se hayan dado el tiempo de ir llenando el documento. Pocas veces cuando hacemos una toma de decisión le damos el espacio de hacer un análisis tanto de lo que pasa a nivel personal como lo que pasa en nuestro entorno. eh, Somos conscientes acerca de que a veces hay tomas de decisiones que son inmediatas y que no tienes como este esquema de darte el espacio, de analizar como todos los elementos, sino hay espacios en donde requieres, en donde la toma de decisión es, tienes quizá 5 minutos, y eso también va ayudando a que tú vayas desarrollando estabilidad y que al desarrollar estabilidad puedas entonces poco a poco ir incrementando este esquema de respuesta. Entonces los invitamos a que sigas desarrollando este rubro, a que también compartas esta información para que nos puedas después acotar cómo les sirvió y cómo lo aplicaron, porque hay diferentes formas de aplicar este rubro. Entonces, que ojalá y nos puedan compartir a ustedes cómo les funcionó y qué fue lo que hicieron. Y bueno, pues muchas gracias, Magdalena, muchas gracias, Aide, y muchas gracias, amigo Alex, por compartir con nosotros. Adelante, Magdalena. No, pues igual, muchas gracias por el espacio, por su tiempo. Igual este modelo es uno que les compartimos, hay muchos otros, ¿sí? Pero obviamente toda información siempre nos ayuda, y inclusive entre más es un trabajo de introspección, ahora sí la práctica es el maestro y cuando vean más esa parte dinámica, ayudará inclusive en toma de decisiones más precisas o inclusive cuando tenemos poco tiempo. Pero muchas gracias por su presencia. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos a la participación de las docentes, la doctora Ochi y la licenciada Guadalupe por haber estado presente esta noche con nosotros, brindándonos un gran aporte sobre la toma de decisiones. Profesor Alex. Y muchísimas gracias, estimada Magdalena, Xochitl. Gracias por este espacio. Realmente en IDECO nosotros estamos aperturando, ¿no?
estos espacios de conocimiento, estos espacios que sirven justamente para compartir eh, eh, la práctica de la teoría, ¿no? Y justamente lo que queremos nosotros es conocer más herramientas, ¿no? Quedo muy agradecido y en el transcurso de esta semana les estamos haciendo llegar un certificado. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias y gracias también a los participantes, ¿no? Muchas gracias, permiso. Adelante, Aide. Bueno, no sé, de repente, Magdalena, Xochitl, palabras finales. ¿Mande? Aquí seguimos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias entonces y estamos en comunicación. Hasta la próxima. Gracias, permiso. Adiós, bonita noche. Gracias, nos vemos.